Muy buenas tardes, amigos de su programa Reflexiones Radio. Hoy un lunes más, un lunes post semifinales de fútbol y ya, como podrán ver, compartimos hoy cámaras y micrófonos con nuestro compañero Leiner Vargas, quien tuvo una productiva estancia en España, específicamente en Madrid. Pero bueno, sería especialmente Leiner quien nos cuente él mismo cómo estuvo esa estancia, qué tal lo trataron los españoles, eh, cómo, cómo estuvo por allá la experiencia que fue con sus hijos y siempre es muy interesante esa experiencia de salir con la familia, en otro ambiente, en un cambio de estación, Así es. ¿verdad? También, entonces todas esas son vivencias que son importantes que se vivan desde la academia, desde la familia, porque nosotros no podemos abstraernos. Estamos desde el Centro Internacional de Política Económica para el Desarrollo Sostenible de la Universidad Nacional, el CIMPE, que es nuestra casa habitual y es que el lugar que nos ha hospedado para el desarrollo de su programa Reflexiones por ya 2 años y medio, gracias a ustedes, gracias a su preferencia. Medio en broma, medio en serio, la semana pasada, Bianchi Benavides me decía, JJ, ¿y esto quién lo ve? Y yo le decía, esto lo ve mucha gente. Y me decía, ¿en serio? Sí. Bueno, y cuando terminó el programa, se sorprendió de que tenía 62 visitas y una cosa así. Me dice, qué montón de gente. Le digo, no, Bianchi, eso no es nada, espérate una semana. Y ya, gracias a ustedes, tenemos más de 800, casi 900 repeticiones del programa, lo cual nos dice que lo que estamos haciendo les gusta a ustedes, pero lo más importante es que nuestra razón de ser son ustedes, así que Leiner y yo les agradecemos por su preferencia. Les saludamos a Edgar Vega Briceño, que nos observa ya desde la sede regional Chorotega de la Universidad Nacional. Y bueno, así una serie de amigos y compañeros, colegas, funcionarios de esta universidad y otras universidades que nos observan. ¿Qué tal, Leiner? ¿Cómo estás? Muy bien, Jota. Hoy es un programa especial. Quiero decirles que soy un poquito afónico por el cambio de temperaturas en el que he estado en los últimos meses y seguramente el regreso con los vientos fríos del norte. Mira, antes que empezar a contarte, quiero felicitarte. Muchas gracias. Felicidades a la liga y aprovechando aquí con mi amigo Jota, felicito ampliamente a los liguistas que hicieron un excelente partido, 3-0 contra San Carlos, dejando bien claro quién es el que manda ahí en esa provincia. Ahora tienen que ver a ver cómo hacen para resolver el tema de este otro lado. Y aprovecho para felicitar a todos los aficionados del Club Sport Herediano, que ayer, como sapricista tengo que decirlo, nos quitaron el gusto de estar en la final contra ustedes, pero bueno, lo hicieron, como dicen, a derecho y aunque sea por la suerte de los penales, aunque en realidad nunca hay suerte, siempre hay es una cuestión de capacidad. Una capacidad de poder anotarlos todos. Y bueno, felicidades a los heredianos y sobre todo que disfruten este fin de año, si van a disfrutar el partido, sea cual sea el resultado, que tengan, digamos, en cuenta que todos los demás queremos pasar una Navidad tranquila y que no queremos disturbios, queremos un buen juego, porque están los dos mejores equipos en la final. Pues bueno, como habitante de la provincia de Heredia, como alguien que reconoce que en la Universidad Nacional hay muchos funcionarios y estudiantes de la provincia de Heredia que son aficionados al Club Sport Herediano, pues yo también me alegro por mis amigos y compañeros que son aficionados al Club Sport Herediano, y también lo lamento por todos mis amigos sapricistas, que son bastantes,
Pero bueno, ya miércoles y domingo, que creo que quedaron los partidos de la final, miércoles 8 de la noche, domingo a las 3 de la tarde, en el Eladio Rosabal Cordero y en el Alejandro Morera Soto, respectivamente, serán los partidos de esta final, de esta fase, y que tendrá un ganador que, de no ser la Liga Deportiva Alajuelense, producirá una final precisamente con estos mismos dos equipos. Así que, bueno, tendremos fútbol y ya comienza el fin de año, ya se nota en el ambiente. Ya depositaron el aguinaldo. Ya depositaron el aguinaldo, eso es una para, buena noticia. Para las señoras que están esperando ahí, quiero decirles ahí, lamentablemente tenemos que decirle que a los universitarios, al menos el día de hoy, se hizo efectivo el depósito. Así es que han de estar además un poco alegres. A nosotros los aplicistas, la verdad, la noticia del aguinaldo nos vino bien. Le suavizó la cosa. Nos suavizó el día lunes. Pues bueno, la cosa es que ya se nota en el ambiente, ya hay, a pesar de que no hay escolares, hay unas presas terribles. Ya la gente saca más el vehículo para ir de compras, para disfrutar con los amigos, pero eso también implica tener mesura, ¿verdad? Si toma, no maneje. Es muy importante, aprovechen todos los servicios de transporte público o de transporte privado, utilizando los taxis oficiales o las aplicaciones que hay para esto, pero resguarden su vida y las de sus seres queridos. Entonces, si toma, no maneje, conduzca con mucha precaución. Hay gente que no anda en sus cabales, lamentablemente, estamos muy tensos. El fin de año nos pone todavía un poco más tensos, estamos cansados, estresados. Entonces, tratemos de disfrutar en familia, con los amigos y también con nosotros mismos. Tratemos de disfrutar de estas fiestas. Y aprovechamos para decirles a los amigos radioescuchas que esta es nuestra última grabación del año de reflexiones, porque oficialmente la universidad cierra el próximo lunes por un periodo de receso. Para los que podrían pensar mal, es un receso que descuenta vacaciones de todos los funcionarios. Pero efectivamente tenemos hasta el mes de enero que vamos a retomar el programa. Este sería nuestro último programa. Contestándote a la pregunta, básicamente yo estuve 3 meses en la Universidad Complutense, en el ICEI, en el Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad Complutense de Madrid, y mi misión básicamente estaba asociada con un proyecto que se llama CADChain, que es Cadenas Globales de Valor, y cómo está transformándose digamos, universo global de multinacionales y las cadenas de valor que se van generando entre países y regiones en el planeta. Entonces, estuvimos en varias actividades, estuvimos en un grupo de trabajo que tiene la universidad, que además comparte con varias universidades, Bocconi en Italia, Maastricht y varias universidades en Europa y en América Latina, en Brasil, en México, en países de Asia. Y la idea fundamental era ir viendo cómo van cambiando las políticas de inserción de las empresas multinacionales en el mundo, producto de los cambios en el comercio global, de la guerra entre China y Estados Unidos, del Brexit, de la dinámica que opera hoy en los países de Asia, en los países de África, etc. Así que vengo muy lleno de satisfacción. Además, me tocó participar en las mesas de trabajo del ICEI, lo que sería el equivalente a nuestro trabajo aquí en el SIMPE, la presentación de nuestro quehacer. Me tocó interactuar con estudiantes de doctorado, etcétera. Es decir, conocer un poco la Universidad de Madrid y algunas ideas que tenemos también para, ojalá, apoyar el proceso de transformación de la docencia en la UNA y otras cosas. Y en lo personal, pues me acompañó mi esposa y mis 2 hijos menores. Mi hija mayor está acá en el colegio, y la verdad que fue muy rico. Tuvimos la oportunidad de conocer un poco la cultura, de experimentar el clima.
el cambio entre el otoño y el invierno, y también de compartir en familia los fines de semana, algunas tardes largas, etcétera. Es decir, es una experiencia que, como yo le digo a mis alumnos siempre, el tener la oportunidad y la posibilidad de hacer una estadía, un posgrado, aunque sean 15 días, eh, en otra realidad social, lleva un valor enorme. Y también vivimos la experiencia de la elección en España. Muy importante. La cuarta elección después de alguna manera de estos idas y venidas en donde el Congreso no puede ponerse de acuerdo para elegir un presidente. Y con resultados sorprendentes. Sí, bueno, resultados sorprendentes, sobre todo dos resultados yo diría muy negativos, que es un fortalecimiento del grupo de derecha Vox en el Congreso. Dos resultados, el otro resultado que también es un poco extremo, me parece a mí, es un deterioro sustantivo de lo que serían los partidos de izquierda. De la izquierda, sí. Digamos, un particular Podemos, que de alguna manera regresa, digamos, a un nivel más bajo, y de alguna manera una polarización mayor en el marco político, porque el partido de centro, que era Ciudadanos, pierde muchos votos en el Congreso y entonces termina siendo o dividiendo la situación entre la izquierda y la derecha y termina forzando un gobierno de izquierda en un entorno español en donde quizás hubiese sido mejor un entorno de centro izquierda. Pero bueno, al final ellos tienen hasta, creo que la próxima semana para llegar a un acuerdo, y están ahí las situaciones de Cataluña. Se está revivando un poquito la discusión del País Vasco y los grupos un poco separatistas. Pero bueno, ¿qué te dijera, Jotas? También nos ayuda a quienes nos vamos un poquito más allá a entender que las realidades del otro lado del océano y las discusiones de la democracia son muy complejas también allá. Vivimos también de muy cerca el análisis del Brexit por varios colaboradores, varios profesores que atendieron seminarios durante el tiempo que estuve allá. Una situación del Brexit compleja para Inglaterra, realmente muy compleja. Sí. Están viviendo elecciones después de que la Corte no le permitió al presidente de alguna manera cerrar el Congreso. Están viviendo nuevamente elecciones en Inglaterra y en una realidad europea que en general tiene desafíos enormes, ¿verdad? Y tiene cosas muy buenas, pero al mismo tiempo tiene grandes desafíos por enfrentar. Pero vengo muy contento, la verdad, siempre que salgo y siempre que llego al Terruño, no solamente me doy cuenta que nuestra realidad social, económica, política, ambiental, si bien es cierto, está llena de cosas por resolver, el país ha hecho grandes esfuerzos y ha tenido grandes resultados y que podemos hacer muchas cosas buenas en el futuro. Nos falta ponernos de acuerdo, nos falta mucha capacidad de negociación política y de negociación social, pero creo que cuando uno mira con ojos más largos y con una mirada más lejana la realidad del país, Costa Rica tiene grandes oportunidades para enfrentar esos desafíos. Bueno, y precisamente de eso se trata nuestro programa de hoy. Hoy vamos a hacer un repaso de la realidad, o por lo menos de cómo percibimos nosotros algunos de los hechos más relevantes a nivel internacional y a nivel nacional. Ya Leiner nos adelantó un poco de cómo está Europa. Europa está, podríamos decir, convulsa dentro de lo que podría ser una tranquilidad antes del Brexit, porque podemos hablar de un antes y un después del Brexit. Recordemos que los movimientos separatistas españoles siempre han existido, ¿verdad? Entonces, que se agudice la cuestión en Cataluña o en el País Vasco, que
es más o menos normal, tiene como ciclos que ahora se agudizan y que definitivamente tienen un efecto en un sistema de gobierno parlamentario como es el español, y en el que se mueven una serie de fuerzas que van a tener que tender al equilibrio para sacar un país que tiene millones de parados y que no le sirve, por supuesto, tener tanta fuerza laboral subsidiada por el Estado, y que también que es una doble carga, porque no solamente dejan de trabajar, sino también son una carga para el Estado. Sí, y vieras qué interesante, no solo eso para los internacionalistas que nos ven y sabemos que saben mucho más que nosotros en esto, pero al menos yo lo miro así. La presencia de Rusia en Europa es evidente. La presencia política de Rusia es tremendamente fuerte, y el fortalecimiento de Rusia y sus debates internos, digamos, de alguna manera está permeando el debate europeo. Y está creando un cisma importante en algunos casos. El desarrollo de lo que podríamos llamar la unión ampliada, es decir, el fortalecimiento de las economías que no eran que son periféricas, occidental, que son periféricas. Antes las periféricas eran Portugal, España, Italia. Ahora estas economías son realmente integradas al bloque europeo del centro, y digamos que del centro sur, ¿verdad? Que era Francia y Alemania y los países que están en el centro, Holanda, Bélgica, etc. Pero ahora, al integrarse los países del sur y al integrarse los países del oeste, tenemos una situación mucho más compleja, y es ese proceso de subidas y bajadas, de avances y de retrocesos que vive Europa, lo que también de alguna manera pone la agenda internacional compleja. Y lo digo porque, por ejemplo, ahora que tenemos la reunión del COP en España, que podemos hablar de eso también, digamos una situación muy particular, esa reunión también marca un antes y un después, porque si no hay un acuerdo fuerte ya en herramientas, en instrumentos y en financiamiento para resolver los temas del cambio climático, lo que los científicos están proyectando son escenarios muy, muy negativos en los próximos 10, 20, 30, 50 y 100 años. Es decir, estamos ante un momento histórico, pero además en una situación política internacional donde pues siguen los desmanes del presidente Trump, sigue una agenda muy crítica de la Unión Europea, sobre todo por la presencia de Rusia y el gas ruso. Y tenemos una situación política siempre compleja ahí en Oriente Medio, con el recrudecimiento de la guerra en Siria, con los problemas siempre tensos entre Israel y los países árabes. Es decir, vamos a ver, el mundo sigue muy convulso. Sí, efectivamente, y este año hubo una serie de conflictos que se agudizaron. No es un secreto que es la presencia, o vamos a ver, la influencia, de algunos países sobre el conflicto en Siria, lo que está ocurriendo en el Oriente Medio. Irán siempre es un núcleo de conflicto en toda esa zona. Pues bueno, como vos decís, no somos internacionalistas. En algún momento creo que podemos traer a algún internacionalista de la misma Universidad Nacional a que nos cuente un poco más sobre, yo creo que es una tarea para el próximo año, para traer a Reflexiones Radio, para que nos cuente un poco más por qué es esa tensión de siglos, ¿verdad? Es esa tensión de siglos en esa zona del mundo, y que cuesta muchísimo ponerse de acuerdo, y con efectos que se irradian, claro, ¿verdad? De manera tremenda hacia África, o sea, hacia el sur y hacia el oeste,
porque definitivamente las oleadas de migrantes que pretenden entrar a Europa y que algunos lo hacen y otros no, unos por razones humanitarias, otras, bueno, todo esto que ocurre produce tremendos efectos. Pero bueno, situaciones tan tensas como esas también tenemos en Latinoamérica. Sí, y eso te iba a decir, antes de pasar a América Latina, una de las situaciones que a uno más le sorprende es que cuando empezamos este programa decíamos, bueno, vamos a hacer una lista de invitados, y tuvimos el primer año invitados y uno por semana, y después invitados el segundo año, y ahora estamos en el tercer año y seguimos, la lista no acaba, y cada vez que me topo a alguien en la universidad, digamos, mira, me falta invitar a Julano que tiene tal cosa súper interesante, es decir, que o vamos directamente a tener, le dicen, bueno, mira, no me has invitado. no me has invitado también, y eso se vale, y eso se vale. Sí. Yo quería nada más, antes de que pasáramos, felicitar a 1.327 jóvenes que se graduaron en la segunda graduación del 2019 de la UNA. Y el lema que nos saca la universidad, la Oficina de Comunicación, que se dice profesionales con sello UNA. 3.815 profesionales se graduaron de la Universidad Nacional en el 2019. Eso no se lo brinca, como decían en mi pueblo, cualquier bombeta, ¿ya? Es tamaño un poco de gente, pero claro que ojalá el año 2020 y en adelante saquemos más. Lo digo porque si se vale hablar de la universidad, ¿verdad?, de cosas amargas y difíciles, pero también se vale hablar de las cosas buenas, que de hecho, si hacemos una relación de ingreso y graduaciones, están saliendo más. Es un balance positivo. Están ¿verdad? saliendo más de los que nos están ingresando. Eso significa que, como dicen, que hay campo para más gente y ojalá para muchos más de zonas más alejadas y con menos posibilidades de estudio. Pero de eso hablamos el año entrante. Sí, pero ahora que dijiste de cosas positivas, yo quiero tomar un segundito, si se me permite, para... Recordarán ustedes que tuvimos hace cerca de 2 meses por acá al profesor Daniel Matul, que nos presentó un hermosísimo proyecto, hermosísimo proyecto que ustedes lo vieron y que pudieron palparlo con Daniel, que resultó, bueno, que era muy elocuente, de los privados de libertad que a través de la expresión artística y específicamente a través de la poesía lograban cosas maravillosas. Su proyecto Almas en Vuelo, que derivó en un disco que, si no lo has escuchado, te lo recomiendo. Ahora que estás volviendo, yo te lo puedo prestado y devuelto, porque está maravilloso, y a quienes no los tienen, le pido que se acerquen a la Vicerrectoría de Docencia de la Universidad Nacional, tal vez haya copias por ahí. Pero también parte del proyecto fue trabajar con mujeres privadas en libertad que produjeron un hermosísimo libro que se llama No hay vuelta atrás. Hoy... Y está ya a la venta. Resulta que no es un libro que no se vende porque es financiado por la Universidad Nacional. Entonces, pero lo pueden descargar de algún sitio. Por lo pronto sé que está impreso y que hay algunas copias que se pueden conseguir en la editorial de la UNA. En la Vicerrectoría de Docencia y ¿dónde está? Sí, en la Facultad de Filosofía y Letras. En la Letras. Facultad de Filosofía y Letras. Entonces, por allá lo pueden conseguir. Así que gracias a Daniel también por hacernos llegar los libros que yo conseguí, que conseguimos en mi familia para que los autografiaran con dedicatorias hermosas que nos sacaron las lágrimas. Así que cosas buenas, de impacto, que afectan vidas de manera positiva desde la Universidad Nacional. Así que cosas buenas que pasaron en el 2019 y esa maravillosa. Así que muy bien, nos congratulamos. Igual, y felicitaciones a Daniel por ese proyecto
y a tantos universitarios que tienen enorme valor, y algunos de ellos han pasado por acá y otros les prometemos que el año entrante, si Dios nos da vida, no saben qué alegre me siento de ver el viento, el sol, el clima de este país es fantástico. Sí. ¿Y qué? ¿Hablamos un poquito de Latinoamérica? Sí, vengámonos de este lado. Wow, se nos movió el sur. Se nos movió el sur por el lado que menos lo esperábamos, creo yo, porque que se pusiera, o sea, el clima convulso en Venezuela, pues es más de lo mismo. Lo extraño es que no haya salido de esa convulsión a este momento. Parecía en su momento, a finales del año pasado y a principios de este, parecía que se avisoraban cambios importantes. Qué difícil es ese tema, porque ese tema, Jotas, de alguna manera marca una de las principales deudas en la región de la democracia, ¿verdad? Porque han pasado mucha agua por ese molino, se han discutido soluciones diplomáticas, han habido inclusive intenciones de mover ciertas fichas bélicas, hay injerencia de las 3 o 4 grandes potencias globales, ¿verdad? China, Rusia, Estados Unidos, por supuesto. Ha habido, me parece, en algunos momentos una actitud muy complaciente, ¿verdad? Con unos y con otros, para no dejar el tema solo de un lado, con unos y con otros, y hemos terminado en la peor de los escenarios, porque es el escenario donde el pueblo paga con una crisis económica que se profundiza, con una situación política que se pone en el extremo y con una realidad que prácticamente está destrozando las condiciones de los seres humanos, de las familias y las posibilidades de desarrollo futuro de ese país. Y esto no es culpa de unos ni de otros, es culpa, creo, de todos, incluyendo de la comunidad internacional, porque los recursos de petróleo, los recursos de gas venezolanos también son ampliamente apetecidos por muchos países de la región y otras latitudes. Entonces, pues ojalá, yo hago votos de que tengamos una solución en el 2020, pero me sorprendió muchísimo lo que pasó en Chile. Eso no lo esperaba nadie. Yo he estado en Chile en varias ocasiones, invitado por la CEPAL y trabajando con universidades de allá. Y la verdad, cuando uno mira la realidad de Chile, Chile es uno de los países en donde hubo un crecimiento más fuerte de la clase media y ha habido un aumento sustancial, digamos, en el ingreso per cápita, ni qué decir en las exportaciones. Chile es un país además cuya infraestructura sigue siendo, digamos, muy buena, pero ocultaba detrás de una situación política muy tensa. Y es que en Chile hubo una redacción de la Constitución en los últimos años del gobierno de Pinochet, de la dictadura, que marcó, digamos, una de las constituciones más liberales, y cuando digo liberales desde el punto de vista económico. Algunos le llamarán neoliberales, y eso todavía hoy pesa mucho en la sociedad chilena. En Chile se privatizó la educación, se privatizó la salud, se privatizaron las pensiones, se privatizó la infraestructura, se privatizó el agua, se privatizó inclusive algunos segmentos del medio ambiente, ¿verdad? Derechos sobre bienes que de alguna manera hoy todavía en muchas partes del mundo son bienes de uso público o de asignación pública. Y eso creó un problema ya no de distribución del ingreso, sino de distribución de la riqueza. Que son dos cosas muy distintas. Que son cosas muy distintas, por las cuales yo sigo peleando con algunos compañeros aquí en Costa Rica, después podemos hablar de eso. Sí. Y es que
La distribución de la riqueza significa que los medios de producción, la forma de producir el ingreso es a través de la riqueza, y la riqueza está en los activos. ¿Quién posee los activos? Resulta que, por ejemplo, la principal riqueza de Costa Rica son sus activos naturales y son propiedad pública. Son nuestros parques nacionales, son nuestras áreas ¿verdad? Marinas, etc. El Sistema Nacional de Áreas de Conservación. Exacto, para ponerlo ese es el principal activo que tiene este país y que atrae a 3 millones y más de turistas al año. Pero en el caso de Chile, por ejemplo, que se privatice el agua, que se privatice el transporte público, que es público, que se privatice la educación, la salud, hace que las personas cuando tienen un problema serio de salud o cuando tienen que enfrentar el pagar, por ejemplo, la universidad. O sea, algunas veces aquí nos ponemos duros cuando aumenta el crédito aquí en la oficina de financiero, ¿no? Por la inflación. Bueno, en Chile estamos hablando de que una matrícula de un par de años puede ser, no sé, $40,000 en una maestría. Eso significa hipotecar tus 15 años hacia adelante de tus ingresos, ¿verdad? Entonces, como jóvenes, como gente de clase media, con oportunidades, el entrar a un sistema donde los activos están privatizados, mira, es una situación muy compleja. Esta revolución chilena es una revolución de las clases medias, no es una revolución de la gente en pobreza. Que curiosamente, no curiosamente, vamos a ver, bueno, esa constitución política de finales de la era de Pinochet, a uno le llama la atención que no fuese modificada con el tiempo, pero a uno no le extraña mucho porque produjo mucha riqueza, precisamente. O sea, en su momento produjo mucha riqueza porque de lo que se trató fue de poner a disposición de los, vamos a ver, de los entes hegemónicos la posibilidad de producir a través de bienes o servicios de uso público. Entonces, pues no era de extrañar en su momento, no, lo que le extraña es que se hubiese mantenido durante tanto tiempo ese esquema. Ahora, es igual que en Venezuela, pero al revés. El cobre le permitió al régimen de derecha chileno mantener su estructura. Cuando baja la demanda por la situación global, baja el precio del cobre, se afecta sistemáticamente la economía y empiezan a cobrarse a los ciudadanos las cosas por lo que valen o por lo que quiere que valen las multinacionales. En Venezuela al revés, el petróleo sostuvo a Chávez en el poder porque podía de alguna manera con las regalías del petróleo sostener a la clase baja y mantener la base popular. Cuando caen los precios del petróleo, dejan de caer esas reservas y el país se viene abajo. Aparte de que mantenía 3 países. Claro, y pues mantenía Cuba, mantenía Nicaragua, con el respeto de nuestros vecinos. Mantenía una buena parte de la economía de esos 2 países. De esos 2 países. El tema es que entonces el péndulo vuelve y las clases medias explotan. Y explotan en una manifestación que empieza por el aumento de la tarifa del transporte, pero que ahora termina por una solicitud que ya se hizo en realidad de una constituyente. Y ahora sí, el resultado de esa constituyente sí que va a tener... Sí, que cuando vos estabas hablando de los costos, o sea, vamos a ver, los estudiantes, hay que recordar que ha habido pequeñas revolutas en Chile en los últimos años. Los estudiantes prácticamente hacen una revoluta cada 2, 3 años, precisamente por la falta de real acceso a educación de calidad en el sistema público, porque hay un sistema público de educación que es minúsculo y de mala calidad y que está concentrado en las universidades públicas y privadas, en las universidades privadas que son costosísimas y entonces no dan un real acceso a Pero vieras qué educación de interesante, calidad. porque en ese ámbito ya habían hecho algunas reformas y habían ampliado las barandas, dando becas y dando, ¿verdad?, secciones, pero sobre todo que el Estado les estaba pagando.
El tema es que ahora la revolución de alguna manera es un hastío con cerca de 40 años de una constitución demasiado liberal. Y eso nos habla del punto medio, o sea, de que los estados nacionales tienen que tomar mucho cuidado con sobrepasarse en el uso de la relación público-privada, porque para muchos liberales en este país, y algunos nos ven con frecuencia, por cierto, liberales o economistas que han estado estudiando el modelo chileno para trasladarlo a la región, es fácil decir, mira, es que el asunto es privatizar. ¿Ah? Mira, la privatización, si no se hace con muchísimo cuidado y en ciertos segmentos donde haya posibilidad de establecer competencia, prácticamente es un fracaso. Y la privatización de bienes públicos, de carácter esencialmente públicos, como la educación, como la salud, ¿ah? Inclusive, y lo digo con toda certeza, como las telecomunicaciones, son bienes que son esenciales para el desarrollo de una sociedad. Entonces, y aquí lo estamos viendo con la concesión que acabamos de hacer con el puerto, ¿ah? O la situación que mira uno en el caso de la apertura del sector de telecomunicaciones o con la privatización de la banca. Estamos viendo cómo cuando le dejamos la puerta abierta a las empresas multinacionales sin una adecuada regulación, tenemos consecuencias de un encarecimiento de los bienes y servicios grotesco. Sí, uno pensaría que la competencia produce un ganador natural que es el consumidor, ¿verdad? Pero esa competencia tiene que ser competencia real, porque vos como economista sabes que cuando son 2 o 3 los que tienen un monopolio, que sería más bien un oligopolio, entre 3 se ponen de acuerdo y entonces dicen, bueno, manejemos nosotros este precio porque... Vieras qué bonita que es la competencia en Dinamarca, aprovechando para saludar a mis amigos, que es el último año, el último programa del año, mis amigos daneses sí que entraron en eso bien. Es competencia entre cooperativas y municipalidades en muchos de los bienes públicos, pero es competencia real, es decir, es competencia entre cientos, algunas veces entre miles de productores de un mismo bien público, como el agua, como la electricidad. Entonces, resulta que cuando ellos se ganan un 5 en la tarifa adicional, lo invierten en la empresa, en las personas o lo transfieren a los socios, que son los mismos ciudadanos. En cambio, cuando es una empresa multinacional, ¿ah? ese pago adicional que hoy damos por el Internet, que yo he dado una lucha enorme porque tengamos de verdad control sobre las empresas de Internet. Bueno, pues que si hablamos de Sutel, pueden salir fantasmas y cuánta cosa se nos ocurra. Sí, hasta puede... Que esa es una lucha tuya toda la vida. Hasta puede desaparecer el Internet que hoy en día tenemos. Pero además, hoy estamos hablando de el tema de la banca. Y todo eso es lo que vive Chile. Y lo que resuelve, mire, y eso no se ha apagado, esa vela no se ha apagado. Si no se resuelve un buen acuerdo constitucional, Chile es una bomba de tiempo, porque ha habido manifestaciones de 1 millón de personas. O sea, es una cosa... Sí, las pérdidas para el erario público son cuantiosas, prácticamente un 40% de la línea de metro completamente destrozada, ni qué decir de los daños a los comercios privados, pero lo peor de todo, eso te iba a decir, lo peor de todo es la pérdida del capital, imagen y de la confianza que hay en general en todo el sistema productivo. Entonces, vamos a ver, creo que va a haber una importante reducción en lo que es la movilización de capitales hacia lo interno y hacia lo externo en Chile, y entonces ese crecimiento va a verse definitivamente, va a haber un decrecimiento, creo. No nos da tiempo, pero miren, efectos colaterales en Ecuador, digamos, inclusive previo de esa situación de Chile, situación muy tensa en Colombia,
situación que empieza a acrecentarse de preocupaciones en Perú. Por supuesto, un resultado muy particular de las elecciones en Bolivia que tensa la relación entre los bolivianos y que de alguna manera derivó en la salida de Evo. derivó en la salida de Evo, y además está, digamos, en velita ardiente, en capilla ardiente, como dicen aquí, de cara a las elecciones que vienen. Una situación muy tensa con la salida de Lula y con las medidas de extrema derecha que está tomando el gobierno de Bolsonaro, que prácticamente además tiene de una deuda ecológica creciente en el Amazonas, ¿verdad? Y bueno, eso tiene impacto global muy fuerte. Sí. Un regreso en Argentina, ¿verdad? Del peronismo. El peronismo, sí. Cosa que nadie se imaginaba, que el fantasma del peronismo estuviera tan latente, con Cristina de Kirchner como vicepresidenta. Claro, lo que pasa es que el gobierno de Macri quiso irse muy al extremo, bueno, y al final más bien fue contraproducente. Recogió las migajas y recogió, digamos, el sinsabor de las medidas impopulares en un marco en donde la economía global está de capa caída. Las guerras comerciales han puesto límites al crecimiento chino, y entonces China de alguna manera ha dejado de demandar tanto de América Latina, sobre todo de Sudamérica. Y bueno, ¿qué te puedo decir? Si hablamos de las realidades nuestras aquí, cotidianas, pues Nicaragua sigue un gobierno total y absolutamente, digamos, ensañado con su pueblo. Sigue la violación extrema de los derechos humanos, sí, en Nicaragua. Sistemática, diaria, igual que en Honduras, que tenemos una realidad tremendamente fuerte. Y en Guatemala. Y un gobierno muy débil que ingresa en Guatemala, un gobierno además muy particular que tenemos en El Salvador, que es el regreso, digamos, del efecto izquierda, ¿verdad? Que es un gobierno muy particular. Mira, Jotas, la realidad de América Latina nos habla de que los desafíos de la democracia de hoy son enormes. Son enormes, pero como lo dije en una conferencia que me tocó dar, la democracia es la única salida, pero no es perfecta. Sí, gracias a Dios, por cuestiones de trabajo, hace 15, 22 días estaba ya por Colombia. Varias cosas interesantes. El gobierno de Duque se muestra débil, tiene la sombra de un expresidente que no es muy bien ponderado por no muy bien recordado por una buena parte de los colombianos, y entonces es un gobierno muy poco validado. Y ¿verdad? Las heridas de la guerra, efectivamente, están todavía muy abiertas. Todavía eso está muy, entonces el proceso de paz, medio Colombia no lo cree, el otro no lo apoya con mucha fuerza, y a eso hay que sumarle los millones de venezolanos que están ingresando por las fronteras a pie. Es impresionante ver en las calles de Bogotá miles de venezolanos caminando a lo largo de las calles, pidiendo limosna y haciendo una serie de actividades. Sobreviviendo. Son sobreviviendo, en realidad sobreviviendo. Es gente que en realidad da mucha pena cuando nosotros pensamos, según los informes de la FAO y de la Organización de los Estados, y de la Organización Mundial de la Salud y la de la OPS también, que la pérdida promedio de peso de los venezolanos habitantes en Venezuela ronda hasta el 30% en algunos casos, con especial efecto sobre los niños y los ancianos, y ni qué decir de los índices de salud. Entonces estamos hablando de cosas que afectan a las personas directamente, pero también a nivel macro. Entonces
Sudamérica se muestra, yo creo que más problemática que lo que yo recuerdo en mucho tiempo, porque hay que dejarse cosas, o sea, un gobierno de ultraderecha de tipo tan radical como el de Bolsonaro, con todo lo que eso pueda implicar, o los problemas que están ocurriendo en Chile, o lo que está ocurriendo en Argentina, lo que está ocurriendo en Bolivia, que es un país relativamente pequeño, pero el más pobre de toda Sudamérica, dicho sea de paso, bueno, ahí está que Paraguay irradia, también. bueno, y está Paraguay, pero el más pobre, Bolivia, con el 60% de la población bajo el nivel de pobreza, que irradia a los países vecinos. Por supuesto que eso no tiene tranquilo a Perú, no tiene tranquilo a nadie, A ¿verdad? nadie, A no. nadie. El sur, mira, para decirlo así, si usted costarricense que nos mira, universitario que nos mira en este programa, está ocupado y preocupado de lo que pasa en Costa Rica, siéntase tranquilo y satisfecho de vivir en Costa Rica, porque la situación global es mucho más compleja. Y en el sur es compleja doblemente, porque además las salidas políticas son muy débiles. Las salidas a estos conflictos todavía no dan paso pie a una salida, digamos, de largo plazo. Es decir, no es cambiar de gobierno lo que resuelve en Bolivia el problema. No es simple y sencillamente que vuelva a la izquierda en Chile lo que resuelve el problema. Es que son, digamos, decisiones y acuerdos nacionales que tienen que pasar por más que simplemente detalles de uno u otro color político. Una de las cosas que de alguna manera se me confirmó de la situación vivida ahora en España y de la discusión es que los pueblos y los ciudadanos del mundo tenemos que vivir cada vez menos de ideología y más de acuerdos. Y los acuerdos tienen que ser lo que nos une, lo que nos permite avanzar, más allá de los extremos ideológicos. Básicamente, encontrar las agendas país y, como en este caso, la agenda de Naciones Unidas para el 2030, que es una agenda amplia en contenido, en metas, en espacios, para que todos nos sintamos partícipes de eso, porque probablemente la única forma en que podamos ir construyendo acuerdos de largo plazo es a través de posiciones de acuerdo, de común acuerdo, sin que significa que estamos de acuerdo en todo. Es básicamente ir avanzando en una especie de camino empedrado en donde la sociedad va marcando esa posibilidad, y la democracia sigue siendo, Jotas. Yo un poco escribiendo el libro Más democracia para mejores mercados, es un poco más democracia para poder tener un mejor sector privado. Sí, uno pensaría que, ese es el camino. Sí, uno pensaría que cuando hacemos acuerdos, todos perdemos un poquito intentando ganar más. Así entre es. todos. Y yo creo que el asunto es que hay muchos que no están o no estamos dispuestos a ceder ese poquito, a pesar de que al final el costo de oportunidad o la relación beneficio-costo de ese poquito que tenemos que dar se vuelve, tiene un efecto boomerang y se vuelve en contra de nosotros. Pero bueno, llegamos a Costa Rica. Bueno, hablemos un poquito de Costa Rica porque ya se nos hizo largo el programa. Y de la una. Y yo creo que en Costa Rica ocurrieron cosas muy interesantes. Vamos a ver, estamos en Le voy a dar 2 flores al gobierno de Costa Rica. Ajá. Finalmente se firmó el contrato de préstamo para establecer el tren. Finalmente. Y perdónenme, pero yo creo que eso merece un punto positivo en la agenda de transporte que a mí me ha tocado trabajar por muchos años. Eso es un tema fundamental. Ordenar el tema del transporte con un tren, ojalá, como el que les pasaba hace unos días por el Facebook sobre
el tren ligero que hay en España, que es una versión muy parecida a lo que está negociado aquí, va a ser un cambio, sobre todo para los habitantes del Valle Central, muy importante. Ojalá que no tenga tantas piedras la implementación y ojalá que no venga con ningún problema de corrupción. Yo espero que lo hayan blindado. Dios quiera que lo hayan blindado de los problemas de corrupción que tuvimos con la refinería o con otros megaproyectos de infraestructura como el puerto y demás. Pero enhorabuena que tengamos esa noticia. Enhorabuena que a Costa Rica se le haya dado el premio y que lo haya recibido este gobierno. Pues felicidades, pero en realidad es un premio a Costa Rica por su trabajo en el tema ambiental. Ahí hay dos cosas muy positivas de las cuales yo me alegro, pero del otro lado tengo que decir, mira, qué torta Cruzitas, qué torta Las Piñeras, entrando en áreas protegidas, y qué torta la aprobación de los diputados del proyecto de pesca de arrastre. Sí, yo creo que hay, bueno, todavía... Entre otras cosas. Sí. Yo creo que ha habido mano muy laxa, muy laxa con el caso de Las Piñeras. El territorio nacional hoy día tomado por Las Piñeras es impresionante. O sea, si viéramos un mapa de Costa Rica y señaláramos cada parte de las que está, de los territorios prácticamente ya tomados por Las Piñeras y los efectos que eso tiene sobre los recursos naturales es impresionante. Así es. Tal es así que, por ejemplo, los mantos acuíferos, ya tenemos una zona ya histórica en Siquirres, en una zona de Siquirres en que Acueductos y Alcantarillados tiene que estar ofreciendo desde hace años agua en cisternas porque es absolutamente imposible. Y las consecuencias son a largo tremendas, plazo, a largo plazo. Y ni qué decir de los efectos que hay sobre la ganadería y sobre otras cosas más. Y el suelo. Y no se ha puesto, lamentablemente, no se han puesto los puntos sobre las IES, probablemente por los intereses comerciales y políticos que eso pueda tener. Lo de Cruzitas es absolutamente lamentable. Yo no quiero, vamos a ver, yo no quiero entrar aquí vamos a ver, en discusión, que podría ser una discusión bizantina sobre si fue peor el remedio que la enfermedad, con el caso de la concesión que había para Industrias Infinito, con lo que pudo ser y al final fue en temas de salud. Hay una introducción constante de enfermedades infecciosas que entran desde el norte hacia el sur. La malaria, que durante mucho tiempo no tuvimos, ahora tenemos circulación autónoma de malaria, tenemos dengue, tenemos leishmaniosis, tenemos una serie de enfermedades que nos entran de allá para acá porque es una zona de tránsito. Es una agenda. Y, o sea, Cruzitas es todo un problema. Lo de la pesca de arrastre, a pesar de que las universidades, y entre ellas la Universidad Nacional, de manera muy responsable se ha manifestado en contra de ese proyecto de la pesca de arrastre y ha cuestionado los estudios presentados por Icopesca como viables con la naturaleza, en realidad yo creo que... No, y además hay un problema serio, y lo quiero decir, vean. Estamos de acuerdo en que haya una comisión de diputados investigadora del quehacer de las universidades. Pero nos parece que también es justo que las universidades tengan una voz firme y clara en contra de los diputados que aprobaron el proyecto de pesca de arrastre. Porque vea, le están condenando a las familias del Golfo a la pobreza eterna. Es decir, es solamente unas cuantas embarcaciones del puerto de Punta Arenas y empresas, 6 o 7. Claro que generan trabajo en Punta Arenas, etcétera, pero estamos condenando a las familias del Golfo que también viven de los recursos marinos a una situación de largo plazo de deterioro de su calidad de vida. Entonces, no se vale, señores diputados, tener doble moral de frente a estos temas. O somos un país que defiende los recursos naturales y que defiende el medio ambiente, o somos un país que destroza el medio ambiente. Y señor presidente, hoy que está usted en la COP, por favor,
O sea, devuelva el premio que recibió si usted no es capaz de decirle a los señores diputados o de firmar un veto al proyecto de pesca responsable. Es decir, el famoso proyecto de pesca de arrastre. Eso de firmar la pesca de arrastre es como que el presidente Arias hubiese firmado la minería a cielo abierto. ¿Es tan o más grave? ¿Ah? Están desde el punto de vista ambiental, y lo digo porque si alguna vez me toca estar en una posición, lo seré muy fuerte en este campo. Es decir, el firmar que la pesca de arrastre es ambientalmente sostenible es como firmar que la minería a cielo abierto es sostenible. Y además no estamos en condiciones, esa flota no está en condiciones para hacer pesca responsable. Lo ha dicho la UNA, lo ha dicho la UCR, con los mejores especialistas. Sí, o sea, no hablemos de Mar Viva porque uno podría decir que la Es una Fundación ONG. Mar Viva es una ONG que tiene sus intereses, que podría ser muy recalcitrante en sus posiciones. Estamos hablando de las dos universidades que tienen escuelas especializadas. Así es, gente seria. ¿Verdad? En el estudio, y que definitivamente se ha mostrado. Nosotros estamos esperando que cuando el proyecto llegue al escritorio del señor presidente, no lo firme, sino que lo vete. Eso es lo menos que podríamos nosotros estar esperando. Sí, o que devuelva los beneplácitos de su premio País Ambiental, porque la naturaleza del mar está llorando. Sí, es decir, el viernes fue para el país un verdadero viernes negro. viernes